Voy a compartir la pantalla. Es un tema bastante corto. Este tema de fractura de calcáneo no es un tema tan amplio como los que hemos visto previamente. Y bueno, vamos a hablar de la fractura de calcáneo. Bueno, para empezar, la fractura de calcáneo el calcáneo es el hueso del talón, eso es lo que vamos a definir como el calcáneo, es el hueso que compone la principal porción del talón. Tiene una forma cuadrangular, es un hueso que tiene una forma cuadrangular, dicho de manera un tanto, digamos, burda o digamos simplificada. Es un hueso compuesto principalmente de hueso esponjoso. No es un hueso que sea muy resistente a las cargas, a las sobrecargas, dado que carece de una porción de hueso cortical. Es un hueso que tiene una capa más dura, más rígida, más resistente, una capa externa, y tiene un interior de hueso todavía más frágil o más quebradizo. Esta es el hueso que articula que compone al talón y que se articula con el astrágalo. Eh, de todos los huesos del tarso, todos los huesos del pie, entre el medio pie y el retropié, el calcáneo es el hueso que más frecuentemente se fractura. Como lo había mencionado yo, es un hueso que tiene 3 carillas articulares con el astrágalo, y este dato es importante porque nosotros cuando diagnostiquemos o cuando estemos ante una fractura del calcáneo, debemos de asegurarnos de que sea una fractura intraarticular versus una fractura extraarticular, porque eso es algo que nos va a ayudar a definir el tratamiento. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión del calcáneo? ¿Cuáles son los mecanismos de fractura del calcáneo? Eh, Puede ser el más frecuente una carga axial, es decir, aquellas personas que saltan desde un lugar alto, por ejemplo, desde el techo de una vivienda, por ejemplo. Puede ser caídas de una altura considerable, también puede ser, y esas van a ser fracturas por carga axial y son traumáticas. Generalmente las fracturas por carga axial nunca van a ser por estrés o por sobrecarga o por sobreuso. Generalmente no, sino serán con un antecedente traumático, y esto último es algo a tomar en cuenta, porque cuando tenemos una fractura del calcáneo asociado a un mecanismo de alta energía como una carga axial, como una caída de pie, de un salto desde un lugar alto, se va a asociar muy frecuentemente a fracturas en la región, en las vértebras lumbares, principalmente en la vértebra L1 y L2. Aquellos pacientes que abordemos que tengan una fractura del calcáneo y que esta fractura del calcáneo haya sido por una caída de altura, debemos de hacer una búsqueda intencionada con exámenes radiológicos, con exploración física en las vértebras lumbares, principalmente L1 y L2, que podrían también tener una lesión asociada, que son las fracturas por compresión. Entonces, mucho ojo aquí. Fracturas de calcáneo asociadas a fracturas de las vértebras lumbares. También pueden actuar fuerzas de torsión, también fuerzas de abulsión, de tracción, como por ejemplo, aquí nosotros tenemos la tuberosidad del calcáneo, en donde está insertado el tendón del Aquiles, y por una fuerza violenta, por ejemplo, en un sprint, en una contracción violenta de los músculos sóleos, que son los gastrocnemios, que son los que están conectados al calcáneo a través del tendón de Aquiles, pueden haber una tracción, una abulsión del hueso calcáneo. A veces se puede romper el tendón de Aquiles, pero en otras ocasiones se podría fracturar el calcáneo. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico puede ser variable, de hecho, tan variable como sus mecanismos de acción.
Vemos datos que serán constantes. Por ejemplo, el dolor, un dolor proporcional a una fractura, obviamente, es decir, un dolor intenso que llega a ser incapacitante, puede ser de aparición súbita, como por ejemplo cuando tenemos una lesión traumática, o podemos tener un dolor que va eh, apareciendo de manera espontánea, gradual, progresiva, que poco a poco vaya a ser más intenso, que poco a poco, de a poco vaya a condicionar disminución de la funcionalidad o incapacidad para la marcha. ¿Qué otros datos clínicos vamos a encontrar? Como en otras fracturas, vamos a encontrar deformidad, aumento de volumen, dolor a la palpación, crepitación, equimosis. Todo eso vamos a poder encontrar en una fractura de calcáneo. Y aquí en uno de los puntos está mencionado la aparición de flictenas. La aparición de flictenas, recordemos, es cuando tenemos una fractura, pero sobre todo cuando esa fractura está asociada a una lesión importante de tejidos blandos, como por ejemplo un edema importante. Porque al tener un edema importante en el talón o en el pie, los tejidos blandos van a tener una presión dentro de su compartimento gracias al edema, gracias al aumento de volumen. Y ese aumento de volumen y ese aumento de presión será mayor a la presión de perfusión y dejará de llegar aporte sanguíneo a esas zonas, dado que son zonas que ya tienen presión por el edema. Si deja de llegar aporte sanguíneo, entonces el tejido empieza a sufrir necrosis. Y al sufrir necrosis empieza a sufrir lisis. Y la lisis de un tejido se va a manifestar como la aparición de flictenas en la piel, ¿no? Entonces, cuando nosotros observemos flictenas en un paciente con fractura, debemos asumir que tiene un edema importante y que está teniendo un proceso de necrosis de los tejidos blandos producto de del déficit vascular, del déficit de aporte circulatorio por un aumento importante de la presión intracompartimental. Eso nos va a obligar a tomar medidas antiedema, como elevación de la extremidad, inmovilización, utilizar medicamentos antiinflamatorios. Esas serán las medidas antiedema de urgencia cuando tengamos un paciente con una fractura, no solo del calcáneo, sino una fractura en cualquier sitio, para preservar, para el control de daños de los tejidos blandos. Como lo mencionaba, fracturas de la columna lumbar, fracturas de las vértebras, componentes de la columna lumbar, van a ser asociadas ampliamente con fracturas del calcáneo, fracturas traumáticas por caídas por compresiones axiales. ¿Cuáles van a ser nuestras referencias para diagnosticar una fractura del calcáneo? Van a ser radiológicas principalmente. Vamos a vamos a ayudarnos mucho de una fractura, perdón, de una proyección lateral del retropié. Puede ser una proyección lateral de todo el pie, pero bueno, si queremos ser más específicos, una proyección del retropié. Puede ser también una proyección antero-posterior del pie, una AP y lateral, y una proyección de Harris, que es con una inclinación de 45 grados. Eso nos permitirá, con una inclinación de 45 grados, estando la fuente de rayos X en el lado cefálico, desde la cabeza del paciente, y el chasis del lado de la planta del pie, pero con una inclinación de 45 grados. Así, eso nos permitirá ver si existe una fractura de las apófisis que componen el calcáneo, ¿de acuerdo? Recordemos, proyección lateral, proyección anteroposterior y proyección de Harris. Siempre las fracturas del calcáneo, al ser un hueso esponjoso, van a representar un reto para su diagnóstico. Y si bien nosotros vamos a poder establecer el diagnóstico con las proyecciones radiológicas, con las radiografías, necesitaremos un estudio de imagen que nos muestre con mayor exactitud y en 3 dimensiones el trazo fracturario. Entonces, también vale la pena hacer una tomografía axial computada simple del retropié para que nosotros podamos valorar exactamente el tipo de trazo fracturario
el desplazamiento de los fragmentos del calcáneo. Ojo, este estudio no es para hacer el diagnóstico. Este estudio es para determinar la morfología y hacer una correcta clasificación de la fractura. Ya sabremos que nuestro paciente tiene fractura gracias a las radiografías, pero necesitaremos hacer la clasificación, la evaluación morfológica del trazo fracturario y esto nos ayudará a hacer una planeación preoperatoria, ¿no? Para eso nos va a servir la tomografía axial computada simple. Dentro de sus clasificaciones, bueno, hasta aquí hay alguna duda o hay alguna pregunta. No. Hasta aquí todo claro. Ok, bueno, seguimos adelante. La clasificación, bueno, hay 3 clasificaciones aceptadas, son las más utilizadas. Antes que nada, nosotros haremos siempre el mismo ejercicio como toda fractura. Debemos de determinar si es una fractura que está en agudo, si es una fractura que está en su fase tardía o en su fase crónica, si es una fractura abierta versus cerrada, ¿no? Si es una fractura en un paciente, una fractura patológica o es una fractura convencional. Y posterior a eso ya entraremos en las clasificaciones morfológicas detalladas, ¿no? Como por ejemplo en esta, que se basa en si hay una fractura de la tuberosidad posterior, como lo mencioné. ¿Cuál es la tuberosidad posterior del calcáneo? Pues la inserción, la tuberosidad donde está insertado el tendón del Aquiles. Puede ser una fractura por abulsión, ¿no? Fractura de la apófisis medial o del sustentáculo del astrágalo. Y las fracturas, esta es la clasificación, es el criterio más importante para definir su pronóstico y su plan de manejo. Si las fracturas son intraarticulares o son extraarticulares. Generalmente las intraarticulares, como toda fractura intraarticular, necesitará de una reducción anatómica para preservar la arquitectura original de la articulación. Entonces necesitarán de una reducción anatómica. Entonces necesitarán de una reducción abierta más fijación interna, es decir, una cirugía. Pero si es una fractura extraarticular con un desplazamiento mínimo, entonces podremos tener una consolidación adecuada o quizás con cierta desviación, con cierta deformidad residual, sin que esto afecte la función, porque al ser extraarticular, entonces tenemos un margen de tolerancia para que haya una reducción, aunque esta reducción no fuera anatómica. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente es así. Fracturas extraarticulares podremos manejarlas con el método conservador, con la inmovilización. Fracturas intraarticulares de manejo quirúrgico. Esta es una de las clasificaciones más utilizadas, la clasificación de Essex-Lopresti, en donde nosotros, esta clasificación toma en cuenta el mecanismo de lesión, toma en cuenta la dirección en que las fuerzas de compresión o distracción sí, provocaron la fractura del calcáneo, ¿no? Toma en cuenta la dirección y la fuerza con la que fue aplicada y el momento el momento de la transmisión de la energía en el calcáneo. Si es, es un mecanismo de alta energía, entonces hubo mucha energía que en un periodo muy corto de tiempo fue transmitida al calcáneo. Según la dirección en la que la energía haya sido transmitida al calcáneo, se van a generar diversos trazos fracturarios. Entonces, eso es lo que plantea esta clasificación. ¿En qué dirección, cuánta fuerza se aplicó y durante cuánto tiempo se transmitió la fuerza hacia el hueso afectado? Y eso es lo que nos va a permitir tener una clasificación de Essex-Lopresti. La otra clasificación no tan utilizada y que de hecho está prácticamente en desuso es la clasificación de Sanders. ¿Por qué está en desuso? Porque no es una clasificación que nos permita a nosotros establecer un pronóstico o definir un plan de tratamiento. No nos va a plantear un criterio para definir el plan de tratamiento. Es únicamente una clasificación descriptiva. Pero bueno, es bueno que lo ubiquemos, aunque está prácticamente en desuso. Y esto es lo que mencionaba en diapositivas previas. Tenemos
dos opciones de tratamiento según la localización del trazo fracturario. El tratamiento conservador será elegido para las fracturas extraarticulares con mínimo desplazamiento. También hay casos, no es lo frecuente, no es lo usual, pero hay fracturas intraarticulares que no van a tener desplazamiento y esto aplica para todas las fracturas intraarticulares. Aplica para la fractura del radio, la de la meseta tibial. Aplica también para la fractura de la glenoides del omóplato. Aplica también para la fractura del calcáneo o la fractura de la rótula. En aquellas fracturas que el trazo llegue hacia la articulación y no haya desplazamiento, no haya alteración de la arquitectura de la superficie articular, se definirá por el manejo conservador. Fracturas de la apófisis anterior con menos de un 25% de afectación de la articulación del calcáneo y cuboides. Y aquellos pacientes, este es un cuarto criterio, aquellos pacientes con enfermedad vascular periférica grave o diabetes dependiente de insulina. Recordemos que el pie, en específico, en pacientes con un déficit vascular, por predilección, pacientes diabéticos en estadios avanzados, el pie y tobillo son articulaciones, son estructuras osteomusculares distantes y serán zonas muy susceptibles de ya no tener una irrigación, van a tener un déficit circulatorio arterial, serán estructuras que les va a llegar poca circulación, que hay un riesgo importante de que con una cirugía haya un proceso infeccioso, haya una pseudoartrosis, haya una osteomielitis, o que simplemente no haya consolidación del hueso o no haya cicatrización de los tejidos blandos. Entonces, en estos pacientes que tengan un déficit circulatorio, un déficit de aporte circulatorio, como en el caso de estas enfermedades, también hay que citar enfermedades reumatológicas, uso prolongado de medicamentos esteroides o pacientes con un historial de tabaquismo. Son aquellos en los que se deberá de ponderar con mucho cuidado y se deberá preferir el manejo conservador al manejo quirúrgico por los riesgos que conlleva el manejo quirúrgico. Estos riesgos son, como lo había mencionado, la falta de cicatrización, procesos infecciosos, osteomielitis, pseudoartrosis o retraso en la consolidación. Y en los artículos nos plantean un enfoque muy interesante y también muy útil, muy práctico, y nos dice que es mejor el manejo, en estos pacientes es mejor el manejo conservador, que no sea invasivo, a un manejo quirúrgico cuyas expectativas de mejoría o cuyas expectativas de éxito sean pobres y que tengan una alta probabilidad de complicaciones. Es por eso que en estos pacientes se da predilección al manejo conservador. El manejo quirúrgico, fracturas intraarticulares con desplazamiento, fracturas de la apófisis anterior, fracturas desplazadas de la tuberosidad del calcáneo. Esto es debido a que el tendón del Aquiles siempre estará haciendo tracción y estará haciendo ese mecanismo de avulsión del fragmento del calcáneo y no habrá otra forma de estabilizarlo que no sea con la colocación de una placa como la que estamos viendo en esta imagen. De lo contrario, el tendón del Aquiles siempre estará haciendo, como lo vemos en esta imagen, esa tracción, ese desplazamiento y no nos va a permitir llegar a una consolidación. Entonces, en las fracturas posteriores por avulsión, el manejo deberá de ser quirúrgico. En aquellos pacientes que tengan fracturas, luxaciones del calcáneo, estas lesiones son raras, pero se llegan a dar en aquellos pacientes, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, que el pie o el calcáneo es un mecanismo bastante raro, pero son aquellos pacientes que meten el pie en la cadena de la motocicleta, que van sin protección, y la cadena de la motocicleta o una banda de alguna maquinaria les avulsiona el calcáneo
entonces puede haber una fractura de luxación por un mecanismo de muy alta energía. Es un mecanismo de lesión muy particular, muy peculiar, pero se da principalmente en aquellos pacientes que van como pasajeros en una motocicleta en la parte de atrás y meten el pie o pegan el pie al curso de la cadena de la motocicleta y termina por avulsionar, por arrancar, así lo vamos a decir, un pedazo de calcáneo o un pedazo de astrágalo. Bueno, en aquellos pacientes que tienen una fractura expuesta con un daño importante de tejidos blandos, por supuesto que tendrán que ser manejados con un tratamiento quirúrgico. Esta fractura debe de ser operada en su periodo agudo, en su etapa aguda, y esto retoma algo que yo les mencionaba como complicación. ¿Es una fractura en agudo o es una fractura en una fase tardía? Dado que es un hueso esponjoso, tiene la ventaja de estar muy vascularizado y una gran capacidad de cicatrización. Si no es operado dentro de las primeras semanas, dentro de las primeras 3 semanas, el calcáneo habrá consolidado después de las 3 semanas. Es muy rápido, pero habrá consolidado en una posición viciosa. Entonces es por eso que si el manejo quirúrgico, si se define el manejo quirúrgico, este debe de ser llevado a cabo dentro de las 3 primeras semanas para no encontrarnos con una consolidación viciosa en el momento que nosotros decidamos operar. ¿Cuáles son las complicaciones? Ya lo mencionábamos, la dehiscencia de la herida, la falla en la cicatrización de los tejidos blandos, la osteomielitis del calcáneo, como lo vemos ahí en la imagen de nuestra derecha, artrosis postraumática con sus superficies articulares del calcáneo, ya sea con el cuboides o ya sea con el astrágalo, un aumento de la anchura del talón, es decir, que haya una consolidación viciosa y que el arco del pie disminuya en su altura y que haya un ensanchamiento del talón. Artrosis subastragalina, lesión del nervio sural, dolor crónico. El dolor crónico, pues esto es una complicación relativa o este punto es relativo porque en realidad en casi todos los pacientes que tienen una fractura del calcáneo, aunque tengamos una reducción anatómica exitosa, sin ninguna deformidad residual, tendrán dolor crónico dentro de los, cuando menos, dentro de los próximos 18 meses posterior a que haya terminado la cicatrización. Entonces, prácticamente todos los pacientes, independientemente del curso que vaya a tomar la lesión, independientemente del éxito que tenga el tratamiento que hayamos implementado, todos tendrán dolor dentro de los primeros 18 meses. Y como último punto en las complicaciones, el síndrome de dolor regional complejo. Esta es una entidad que fue descrita recientemente y que puede presentarse en las lesiones musculoesqueléticas de cualquier parte del cuerpo, en cualquier región anatómica, pero predominantemente se da en el antebrazo, pero en primer lugar se da en las lesiones del pie y del tobillo. El síndrome de dolor regional complejo, anteriormente conocido como síndrome de Sudeck, ahora se conoce como síndrome de dolor regional complejo, es una secuela que tienen los pacientes por lesiones, ya sean, pueden ser esguinces, pueden ser distensiones de los ligamentos del pie y del tobillo, puede ser fractura del tobillo, del peroneo, bimalleolar o trimalleolar, fractura del astrágalo, fractura del calcáneo, lesión del Aquiles, cualquier lesión que involucre pie y tobillo, el tercio distal de la pierna, habrá un riesgo de aparición del síndrome de dolor regional complejo, el cual se caracteriza por una sintomatología de un dolor desproporcionado a la lesión, un dolor que se vuelve crónico, si no es que permanente, cambios tróficos en la piel, como la ausencia del vello, como el adelgazamiento de la piel, la pérdida de la textura natural de la piel se pone brillosa, pero sobre todo hay un dolor neuropático, hay un dolor constante que no lo quita ningún analgésico incapacitante, y es un dolor desencadenado hasta con el roce de la ropa o con el calzado. Antes se conocía como síndrome de Sudeck, S-U-D-E-C-K, pero actualmente se ha descrito como síndrome de dolor regional complejo. Es una secuela de muy difícil manejo, es un dolor permanente que se le queda al paciente y que será incapacitante. Y que hasta el momento no hay un esquema establecido, estandarizado para su tratamiento. Únicamente se le da tratamiento de contención. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta?
No. No, doctor. Está todo más o menos claro. En un momento más les voy a pasar las presentaciones. Aparte, ¿cuánto tiempo me queda? A ver si me pueden decir por ahí. 9 minutos. 9 minutos. Excelente. Aparte, además de la fractura del calcáneo y de la presentación del día de ayer de la fractura de la diáfisis femoral, ¿qué otros temas les he presentado yo para este parcial? ¿Tendrán el dato por ahí o si no me lo pueden mandar por el chat? Ahorita se los paso. Es que sí los anoté, pero no los tengo en la mano. Ah, excelente. Sí, te lo agradezco. Ahí cuando tengas oportunidad, mándamelos para que te mande todas las presentaciones que yo he dado en este parcial para que las agreguemos al banco de preguntas. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, excelente. Entonces nos vemos el día de mañana con la enfermedad del Lec-Calvé-Pertez para que vayan revisando el tema y mañana a las 8 nos vemos por aquí. ¿De acuerdo? Doctor, Sí, doctor. doctor, Adelante. Sí. ayer estaba, bueno, me quedó una duda de ayer, del tema de ayer. Sí. Estábamos hablando del retraso de consolidación. Ajá. En caso de haber un retraso de consolidación, ¿ahí qué se haría? En el retraso en la consolidación, pues nosotros podemos hacer un manejo, digamos, un procedimiento quirúrgico que es abrir el foco fracturario, hacer una cirugía abierta en donde en donde el fémur no haya consolidado y hacemos una limpieza de ese foco fracturario que se le llama cura de pseudoartrosis. Estamos hablando de un retraso en la consolidación, ¿no? Todavía no de una pseudoartrosis, pero así se le llama el procedimiento. Con una cucharilla y con una cucharilla metálica y con instrumentos afilados quirúrgicos retiramos todo el hueso que se esté interponiendo en el foco fracturario. Verificamos visualmente directamente que dejemos hueso limpio, hueso sangrante y colocamos injerto de hueso esponjoso autólogo, puede ser tomado de otro hueso del mismo paciente o puede ser un injerto de hueso esponjoso de cadáver. Colocamos el injerto porque el injerto de hueso esponjoso es osteoinductor, es decir, atrae las células que van a formar hueso nuevo y volvemos a cerrar. E iniciamos con un tratamiento farmacológico con calcio en tabletas de 500 miligramos cada 24 horas por 2 meses o ácido alendrónico, un bifosfonato y vigilancia. ¿De acuerdo? Entonces, este es un manejo quirúrgico. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Bueno, entonces, ok. Entonces, no, gracias a ustedes. Nos vemos mañana. A Hasta descansar. mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Mañana.